Para este análisis a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos oficiales que, francamente, están redefiniendo el panorama académico de toda la región. Totalmente. Hablamos del Call for Papers y el dossier informativo del HRFZ 2026, o sea, la Conferencia Internacional sobre Robótica Humanoide, Innovación y Liderazgo. Que es, digamos, un evento monumental. Exacto. Estos documentos detallan los acuerdos institucionales y todo el diseño estructural de este congreso, que se va a llevar a cabo del 5 al 7 de noviembre de 2026. Ajá, en la Universidad Nacional del Callao, la UNAC, allá en Perú. Tal cual. Y la misión que tenemos hoy con este análisis es dejar súper claro para toda la comunidad de estudiantes universitarios, ya sean de pregrado o posgrado, y para los investigadores por qué enviar un artículo científico a este congreso no es, digamos, una simple opción. No, para nada. Es un paso obligatorio, un catalizador transformador para sus carreras. Es un análisis absolutamente necesario. O sea, lo que revelan estos documentos que revisamos no es simplemente la organización de un evento académico estándar, no. Claro. Es el despliegue de toda una infraestructura diseñada específicamente para alterar el destino tecnológico de Latinoamérica. Es una afirmación fuerte, pero los datos la respaldan. Sí, porque quienes de verdad buscan marcar una diferencia en la academia y liderar la investigación en la región necesitan comprender los mecanismos y el peso institucional de lo que va a ocurrir en el Callao. Bueno, vamos a desempacar esto porque a mí me parece fascinante analizar cómo es el ciclo de vida de un avance tecnológico, ¿no? Es súper común en la historia de la ciencia ver descubrimientos que son revolucionarios. Ideas que, no sé, podrían optimizar líneas de ensamblaje o redefinir por completo cómo interactuamos con las máquinas. Claro, y que se quedan ahí. Exacto, que terminan archivadas en el disco duro de un laboratorio universitario. Y todo porque nunca encontraron el canal adecuado para ser publicadas. Es una lástima, pero pasa muchísimo. Pasa todo el tiempo. El conocimiento, por más brillante que sea, requiere una plataforma estructurada. Requiere validación internacional para generar un impacto real en el mundo. Es que la genialidad aislada, digamos, no produce innovación sistémica. La academia actual funciona bajo un modelo muy claro, donde el conocimiento necesita ser expuesto al escrutinio crítico de la comunidad global. Sí. Si no te revisan, no avanzas. Exacto. Sin esa revisión por pares y la posterior publicación, las mejores investigaciones simplemente carecen de tracción. Y ese es precisamente el problema estructural enorme que el diseño del HRFest 2026 busca resolver para Latinoamérica. Y para entender bien la magnitud de lo que están armando, tenemos que mirar un poco hacia atrás, ver su evolución. Ajá, la historia de cómo surge. Claro, porque según las fuentes, la génesis del HRFest se remonta a 2024. Hace nada, prácticamente. Hace nada, sí. Y fue creado bajo la visión de su General Chair, el doctor ingeniero Nicolás Figueroa. Pero, en ese momento operó bajo un formato muy distinto. Era un festival. Claro, un enfoque más de divulgación, ¿no? Exactamente. El objetivo principal era anticipar esta inminente revolución de la robótica humanoide bípeda y, bueno, masificar el interés por la ciencia en la sociedad. Que ya de por sí fue un hito enorme. Tremendo hito. Especialmente si consideramos que lograron traer como ponente principal al doctor Usama Khatib. Nada menos. O sea, estamos hablando del director del Laboratorio de Robótica e Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford. Sí, una de las figuras más respetadas a nivel mundial en este campo. Es una locura tenerlo en la región. Totalmente. Pero al revisar los documentos actuales, los del 2026, es evidente que el modelo ha dado un giro de 180 grados. Ya no es un festival de divulgación amigable para el público general, nada más. Se ha transformado en un congreso internacional de investigación dura, pura y dura. Exacto, de altísimo rigor académico. Y aquí surge una pregunta clave. O sea, al leer esto yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo causal, digamos, que los obliga a dar este salto del formato de festival al rigor metodológico de un congreso justo en este preciso momento de la historia? Bueno, la respuesta está en el estado de madurez de la tecnología humanoide y sobre todo en la urgencia del calendario global.
A ver, explícame eso del calendario. El dossier es súper explícito al proyectar que el año 2026 marca el inicio formal, digamos, de la adopción masiva de los robots humanoides. O sea, ya no es ciencia ficción. Para nada. Piensa que hace un par de años, hacer que un robot bípedo caminara sin caerse era un desafío puramente de laboratorio. Era un problema súper complejo de control de centro de masa, de cinemática inversa. Claro, veíamos los videos y se caían a cada rato. Hoy, esos problemas básicos ya están resueltos, principalmente gracias a la integración brutal que ha habido con la inteligencia artificial y, bueno, el desarrollo de nuevos actuadores. Entonces el campo ya saltó de la teoría a la práctica. Así es, está pasando de la investigación teórica a la aplicación industrial directa. Entonces, si Latinoamérica mantenía el HR Fest únicamente como un festival divulgativo, Nos íbamos a quedar atrás. íbamos a limitarnos a aplaudir, básicamente, a celebrar y consumir los avances que vienen de Norteamérica, de Asia o de Europa. Claro, a comprar los robots en vez de hacerlos. Tal cual. Por eso, dar el salto a un congreso internacional con todo el rigor de la revisión por pares es una estrategia directa, muy calculada, para generar tecnología propia. Es como decir, bueno, vamos a competir en las grandes ligas. Exactamente. Se busca construir una plataforma de élite local para que ese talento emergente brillante que tenemos deje de ser exportado y comience a exportar patentes, a exportar conocimiento directo desde el continente. Y esa transición hacia la creación de tecnología propia requiere de una validación oficial. No basta con decir que eres bueno. Alguien tiene que certificarlo. Necesitas el sello de garantía. Y eso nos lleva a analizar el ecosistema de respaldo que describen estos documentos. Y te digo, el nivel de certificación institucional que tiene el HR Fest 2026 es francamente atípico. Es rarísimo para un evento emergente en la región. Sí, es un respaldo monumental, la verdad. O sea, el Congreso cuenta con el estatus oficial del IEEE. Y no es solo de palabra. Tienen el número de registro de conferencia, el CT1784. Que es clave para la indexación. Clave. Además, poseen el copatrocinio técnico de IEEE Región 9, que para quienes no lo saben, abarca toda Latinoamérica, y el respaldo directo de la IEEE-RAS. La Sociedad de Robótica y Automatización. Esa misma. Y de la IEEE-IAS, que es la Sociedad de Aplicaciones Industriales, o sea, los pesos pesados. Sí, los gigantes globales de la ingeniería. Y por si fuera poco, el Estado peruano también está fuertemente involucrado. Tienen a Concitec, a Prociencia e incluso a la presidencia del Consejo de Ministros, integrando todo este Congreso a la Semana Nacional de la Ciencia. Es que lo fascinante aquí es que esto certifica que no estamos ante un evento local aislado, ¿no? Para nada. Esto es un nodo oficial de la ciencia mundial que va a estar operando directamente desde el Callao. Y aquí es donde quiero plantear una reflexión contundente, porque analizando la brutal realidad de la academia hoy en día, esa cultura tóxica de publicar o perecer, Sí, es durísimo. es que si tienes una investigación brillante, pero no tiene indexación oficial, eres esencialmente invisible. Es como gritar en el desierto. Literalmente. Nadie te escucha. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? ¿Cuál es el impacto real, técnico y en el currículum que tiene esta red de validación para, digamos, un investigador joven o un estudiante? El impacto es absoluto y es cuantificable. A ver, el IEEE es la organización profesional técnica más grande del mundo. Que un congreso tenga su registro oficial y el patrocinio técnico de sociedades como RAS e IAS significa básicamente que el evento cumple con unos estándares internacionales de rigor científico que son innegociables. No hay atajos. Cero atajos. Y para un investigador, especialmente si hablamos de un estudiante que recién está en pregrado o haciendo su posgrado, lograr que su artículo sea aceptado en este ecosistema es un triunfo gigante. Significa que su trabajo pasó un filtro de calidad ciego y súper estricto. Y que se publica en las grandes ligas. Exacto. Va directo a la biblioteca digital IEEE Explore. Y ojo, porque el mecanismo no se detiene ahí. Los artículos que logran entrar a IEEE Explore
pasan a un pipeline automático Ajá. y son enviados para su indexación a bases de datos métricas top como Scopus y Web of Science. Y ese es un punto crucial, porque entender la mecánica detrás de Scopus y Web of Science te cambia la perspectiva por completo. Totalmente. No estamos hablando de simples bibliotecas digitales donde uno va a leer un PDF. Son los motores de búsqueda algorítmicos que usan las universidades de élite. ¿Y los comités que dan la plata, los de financiamiento? Exacto. Los comités de financiamiento los usan para medir el factor de impacto de cualquier investigador. Imagínate esto. Un algoritmo de becas internacionales está rastreando candidatos. Encuentra el nombre de un estudiante latinoamericano de, no sé, 22 años y ve que tiene citas verificadas en Scopus. ¡Wow! Ese estudiante deja de ser un candidato promedio inmediatamente. Automáticamente. ¿Sí? Es que se convierte en un activo de alto valor científico, porque publicar bajo estos estándares antes de terminar un posgrado, o imagínate, durante el pregrado, Es rarísimo verlo. es rarísimo y altera radicalmente tu trayectoria profesional. Funciona como un aval inobjetable. Si vas a postular a un doctorado en el extranjero, o si quieres acceder a fondos de investigación, ya sean estatales o privados, Te abre todas las puertas. todas. Y incluso en la industria corporativa, te asegura posiciones de liderazgo en los departamentos de investigación y desarrollo. Es, digamos, un puente directo hacia la alta competencia global, pero construido localmente. Y esa visibilidad global, ese prestigio tremendo de publicar con el IIE, nos lleva de lleno a analizar el que probablemente sea el cuello de botella más grande de toda la academia latinoamericana. El financiamiento. La plata, el financiamiento, tal cual. Porque, seamos honestos, cuando un investigador de la región lee IIE, Scopus, Web of Science, el cálculo mental inmediato es aterrador. Sí, uno empieza a sudar frío pensando en los dólares. Claro, porque automáticamente proyectas tarifas de inscripción que van fácil entre los $800 y $1,500. Como mínimo. Y eso sin contar los costos de traducción, los pasajes, el hospedaje. Es prohibitivo. Sin embargo, cuando uno lee los documentos del HRF-SET 2026, presentan un modelo económico que francamente desafía la norma de toda la industria de las publicaciones científicas. Es revolucionario en ese sentido. Lo es. El envío del artículo inicial, para que pase por la revisión por pares, es totalmente gratuito. $0 por intentarlo. 0. No hay ningún costo por someter tu investigación al comité evaluador. Únicamente, y solo si el artículo supere este rigor metodológico tremendo y es aceptado, recién ahí se activa una tarifa. Que además es súper accesible. Accesible no, es un regalo. Es una tarifa plana y preferencial de $120 para investigadores, docentes y alumnos de instituciones aliadas. Y la asistencia al evento, o sea, ir de público, escuchar las conferencias, ¿es gratis también? Es como si las universidades más caras del mundo abrieran sus puertas basándose únicamente en el talento y eliminaran el costo de admisión. Es una democratización real de la ciencia. Pero a ver, mi preocupación aquí, poniéndome un poco el sombrero de abogado del diablo, y analizando este modelo desde una perspectiva de control de calidad. A ver, dime. Si eliminas la barrera financiera inicial, que usualmente filtra mucha gente, ¿no corres el riesgo de inundar el sistema? O sea, si mandar un paper es gratis, ¿no se van a saturar los revisores con miles de investigaciones de bajísima calidad, colapsando el mismo filtro de excelencia que intentan proteger? Es una excelente pregunta. Y de hecho, esa es la principal vulnerabilidad, digamos, de cualquier sistema abierto. Pero el dossier muestra que los organizadores no son ingenuos. ¿Han pensado en esto? Claro, han diseñado un mecanismo estructural súper robusto para mitigar exactamente ese riesgo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre cómo escalar la revisión sin perder calidad. Y la respuesta es que no hay una contradicción entre que sea gratis y mantener la excelencia, porque el modelo distribuye la carga operativa. Ah, ok. Lo hacen a través de la figura de coorganizador académico. El HRFest hace convenios y exige a las universidades aliadas que aporten un comité de revisores científicos altamente calificados. O sea, las universidades ponen el músculo intelectual para realizar.
Exacto. Y los requisitos para ser revisor no son cualquier cosa, son súper estrictos. Deben tener como mínimo el grado de magíster y además contar con al menos 4 artículos científicos que ya estén publicados e indexados previamente. Ya entiendo. Entonces, este modelo de alianza institucional actúa como un sistema de procesamiento distribuido. ¿Tal cual? Al democratizar el acceso económico, por un lado, abren por completo el embudo de entrada. Aseguran que ninguna mente brillante quede excluida solo por falta de recursos monetarios, que, seamos sinceros, es la triste realidad de muchos laboratorios en la región. Sí, muchísimo talento se pierde por no tener para pagar la revisión. Pero simultáneamente, al usar esta capacidad intelectual de las universidades asociadas, mantienen el filtro de salida extremadamente estrecho. Es una arquitectura súper inteligente. Sí, te permite maximizar el volumen de ideas que entran, pero sin diluir para nada el rigor científico que te exige el IIE. Precisamente. Y con esto, el Congreso resuelve estructuralmente una injusticia histórica en la producción científica de nuestra región. Totalmente de acuerdo. Porque, como decíamos, muchas veces el conocimiento de vanguardia en Latinoamérica muere ahí, en los repositorios institucionales locales, simplemente porque no hay presupuesto para pagar los fees de las revistas internacionales de primer cuartil. Y aquí la única barrera es tu intelecto. Exacto. El HR Fest garantiza que la única métrica de exclusión sea la calidad empírica, la calidad metodológica de tu investigación, nunca el presupuesto que tenga el autor. Bueno, si ya tenemos claro que el modelo resuelve la parte de la validación internacional y también tumba la barrera económica, creo que el siguiente elemento vital a analizar en este Call for Papers es qué tipo de investigación están buscando. Que aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí, porque el instinto básico, al menos el mío, cuando escucho Congreso de Robótica Humanoide, es imaginar de inmediato líneas de código súper complejas. Claro, algoritmos, sensores. Algoritmos de visión computacional, modelos matemáticos de cinemática inversa, diseño de motores. O sea, investigación que es exclusiva, de las facultades de ingeniería mecatrónica o de ciencias de la computación. Es lo clásico, ¿no? Los silos de conocimiento. Pero las fuentes muestran que rompen deliberadamente con esos hilos. El documento establece muy claramente que se aceptan investigaciones experimentales y también artículos de revisión, los famosos review papers, pero provenientes de áreas como las ciencias sociales, de la administración, la salud, la educación, siempre y cuando, claro, logren demostrar un componente tecnológico o informático claro. Y eso cambia todo el juego. Sí, pero me interesa analizar la viabilidad real de este enfoque. Porque una cosa es la teoría interdisciplinaria, que suena muy bonito en un panel, y otra muy distinta es la utilidad práctica. O sea, construyamos una analogía. A ver. Construir un robot humanoide no requiere solo a la persona que aprieta las tuercas o hace el código, ¿verdad? Pero, ¿por qué el diseño de un robot bípedo requeriría la intervención académica de, no sé, un sociólogo o un experto en salud pública? ¿Cómo cambia la calidad de la investigación cuando cruzas estas fronteras? Es que cambia radicalmente porque los problemas complejos del futuro no se resuelven en aislamiento. Un robot humanoide no es simplemente un mecanismo aislado que opera en el vacío. Claro. Es un agente físico que está diseñado para operar de manera autónoma en entornos que fueron construidos para seres humanos. Y la complejidad de ese entorno humano no es solo geométrica o espacial, ¿me explico? Es una complejidad social, es ética, es legal. Si analizamos, por ejemplo, el desarrollo de un humanoide que esté destinado al cuidado geriátrico. Un enfermero robot, digamos. Exacto. El ingeniero te puede resolver perfecto el desafío del equilibrio dinámico. Puede calcular la fuerza exacta de los actuadores para que el robot pueda levantar a un paciente de la cama. Que ya de por sí es dificilísimo. Dificilísimo. Pero si esa máquina espectacular no comprende los protocolos de salud ocupacional, o si sus movimientos mecánicos generan un rechazo psicológico severo en el adulto mayor. El proyecto fracasa. Fracasa rotundamente. No sirve de nada que el robot no se caiga si el abuelo le tiene terror. Claro, ahí es donde la intersección de las disciplinas se vuelve el verdadero motor de la innovación, ¿no? Exactamente. O sea, el ingeniero te desarrolla la capacidad de sujeción del brazo robótico, pero tiene que entrar el médico especialista en biomecánica para investigar y dictaminar cuáles son los límites de presión seguros aplicables sobre la piel delicada de un paciente de 80 años.
Tal cual. Y ojo que al mismo tiempo entra el factor administrativo. A ver. Porque un robot tecnológicamente perfecto y seguro, pero que cuesta, no sé, $500,000 fabricar, no tiene ninguna viabilidad comercial. Nadie lo va a comprar. Nadie. Ahí es donde se requiere una investigación dura desde la Facultad de Administración para estructurar modelos de negocio viables, cadenas de suministro o esquemas de Robot as a Service que realmente permitan integrar esta tecnología en los sistemas de salud pública de Latinoamérica, que sabemos que no tienen presupuestos infinitos. Es brillante. Ese es el valor central de abrir el Call for Papers a la innovación transversal. Los problemas tecnológicos complejos de esta década definitivamente no se pueden resolver si te quedas encerrado en tu departamento de facultad. Para nada. El HR Fest, al exigir a sus coorganizadores que fomenten estos envíos masivos e interdisciplinarios, está creando un ecosistema sistémico real. Democratiza la participación también entre disciplinas. Exacto. Le otorga a un investigador de ciencias sociales que está evaluando la ética de la inteligencia artificial corporizada o a un economista que esté analizando cómo la automatización va a impactar el mercado laboral andino, exactamente la misma plataforma de élite que a un programador. El mismo escrutinio internacional y la misma visibilidad. Exactamente. Y toda esta integración de conocimientos teóricos encuentra su validación final en la conexión con el sector productivo, que según los documentos, es el último componente estructural clave de este Congreso. Sí, y es la pieza que cierra el círculo, digamos. Porque el Congreso no se limita a la exposición típica de artículos científicos, donde alguien lee un PDF aburrido en una sala de lectura medio vacía. No. Cero bostezos aquí. Las fuentes describen un modelo de ecosistema híbrido. Está diseñado para actuar como un puente acelerador directo hacia la industria 4.0. El ecosistema práctico. Exacto. Detallan, por ejemplo, un Innovation Pitch Competition. Aquí los investigadores tienen que presentar sus productos mínimos viables, sus MVPs, directamente frente a un panel de inversores de riesgo y líderes corporativos. ¿Es como Shark Tank, pero de robótica humanoide? Literalmente. Y también mencionan el Mini Humanoid Challenge, que consiste en retos físicos reales de locomoción, control y estabilidad para plataformas robóticas a escala. Además de áreas de Smart Factory y los Corporate Innovation Showcases. A mí me parece que todo este entorno competitivo funciona casi como una incubadora de hardware. Es que lo es. Es una incubadora donde la retroalimentación que normalmente te tomaría años conseguir publicando paper tras paper se reduce a segundos bajo la presión del capital industrial. ¿De qué manera crees tú que esta exposición tan directa con la industria acelera la adopción de tecnología en nuestra región? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de Latinoamérica, es un mecanismo de transferencia tecnológica sumamente eficiente. Piénsalo así. Cuando la investigación se queda únicamente en el plano teórico, la adopción industrial es lentísima. ¿Años? Décadas a veces. Pero al implementar retos como este Mini Humanoid Challenge, sometes la teoría a la física implacable del mundo real. A la gravedad, básicamente. Exacto. Mantener a un humanoide en equilibrio dinámico en un simulador de computadoras es matemáticamente elegante. Sí, en la pantalla todo funciona perfecto. Pero cuando ese estudiante tiene que hacer que su prototipo físico de verdad camine sobre una superficie irregular, con sensores reales, y además hacerlo frente a un panel de empresas tecnológicas, el conocimiento se vuelve empírico al instante. Hay una fricción directa ahí, y el impacto de esa fricción entre la academia y la industria repercute inmediatamente en el mercado laboral local. Totalmente. Porque imagínate que un director de innovación o un inversor asiste a estos desafíos. Y observa a un equipo de estudiantes de pregrado resolviendo problemas de percepción espacial en tiempo real, o defendiendo la viabilidad económica de su prototipo en el pitch competition. El reclutamiento se vuelve evidente. Claro. Ya no están evaluando un currículum estático en un PDF. Están presenciando en vivo la capacidad operativa de quienes van a ser los futuros ingenieros en jefe de automatización de sus propias compañías. ¿Están incubando a los líderes de la industria 4.0? Exactamente. La robótica humanoide va a redefinir la manufactura, la logística y los servicios en Latinoamérica a un ritmo muy acelerado. Y un congreso estructurado así asegura que la investigación que sale de las universidades responda directamente a las necesidades del sector productivo,
Es el eslabón que nos faltaba para dejar de ser una economía que solo exporta materias primas y empezar a crear propiedad intelectual. Sintetizando toda la evidencia que nos arroja el análisis de estas fuentes, la verdad es que el panorama es contundente. Sí, no hay dónde perderse. El HRF 2026, alojado ahí en la Universidad Nacional del Callao, se perfila como un mecanismo de inflexión absoluto para el ecosistema de investigación. Es un punto de quiebre. No es simplemente una fecha más que marcar en el calendario académico. Es una infraestructura pesada, validada internacionalmente por gigantes de la talla del IEEE, con una indexación proyectada en bases de datos críticas como Scopus y Web of Science, y además respaldada por un modelo económico que fue diseñado específicamente para anular las barreras de entrada al talento latinoamericano. Exacto. Eliminan la excusa económica. Totalmente. La arquitectura para catapultar la ciencia producida en la región hacia las grandes ligas globales ya está completamente ensamblada y financiada. Puente fenomenal hacia la élite mundial. Ahora la pelota está en nuestra cancha, digamos. Tal cual. Al democratizar el acceso y garantizar este rigor mediante redes de evaluadores calificados, se acabaron las justificaciones tradicionales. Ya no podemos culpar a la falta de visibilidad o a los presupuestos prohibitivos que históricamente siempre han frenado a la región. Las excusas se terminaron. Se terminaron. El escenario operativo y académico está 100% dispuesto para recibir y potenciar la innovación. Depende del ecosistema enviar sus mejores trabajos. Y analizar a profundidad estos documentos, te digo, me revela una transformación mucho más profunda en la relación que tiene nuestra región con la tecnología emergente. A ver, piénsalo un segundo. Durante esta última década, la revolución de la inteligencia artificial estuvo muy confinada al mundo del software. Claro, ChatGPT, los modelos de lenguaje, el procesamiento en la nube. Todo digital. Sin embargo, la robótica humanoide representa el siguiente paradigma lógico. El cuerpo de esa mente. Exactamente. Es la materialización física, operativa y tangible de esa inteligencia, interactuando directamente con las leyes de la física y con las estructuras de nuestra sociedad humana. Es llevar el algoritmo al mundo real. Y por eso, quienes investiguen, publiquen y logren destacar hoy en plataformas de alto rigor científico y de transferencia industrial como es el HRFest 2026, van a trascender el rol tradicional del investigador académico. Se convierten en otra cosa. Se convierten en los arquitectos directos de la nueva infraestructura tecnológica regional. Están, en términos súper prácticos, escribiendo el código fuente y diseñando el hardware basal sobre el cual va a operar la futura economía e industria latinoamericana. Es una oportunidad histórica. Lo es, y marca la diferencia definitiva. La decisión entre seguir siendo simples consumidores de la tecnología que se diseña en el norte global o consolidarnos como creadores soberanos y protagonistas en esta inminente era humanoide. Queda la pregunta para todos los que están en las universidades hoy. ¿Estamos listos para ser los creadores del mañana?